Que Dios les bendiga a todos. Siempre es motivo de gozo para mí el poder estar frente a ustedes compartiendo este tiempo en la palabra y invitarles a prestar un ratito de su atención con una expectativa grande, porque en la palabra de Dios hay poder y ella es viva, es eficaz, y sé que Dios tiene algo importante para nosotros en este sermón dominical también. Antes de ir propiamente a la escritura, quería mostrar una imagen. ¿Se me ayuda? Esta flor que está ahí, no sé si alguno sabe de qué es, a qué corresponde esa flor, pero qué bonita, ¿verdad? Ese color amarillo intenso, muy particular y tal vez no tan conocida quizás. Creo que vamos a tener más claridad con la siguiente imagen. Una semillita de mostaza. Y esa florcita que vimos antes, que brota después de haber sembrado esta pequeña semilla, se convierte en lo siguiente. No sé si hayan observado un árbol de mostaza en su plenitud, es bastante grande, bastante grande. Algunos incluso revisando ahí en internet me llamó la atención que se parecen al árbol de Maracás, que toman así como una forma, ¿verdad?, similar, pero llegan a crecer impresionantemente, crecen mucho, se extienden, ¿verdad?, de una forma muy particular. Pues bien, quiero que ubique en su Biblia Lucas capítulo 13. Yo titulé este sermón de la siguiente manera, y es que nosotros tenemos el deber de crecer. Puntualmente dice la palabra de Dios, palabras de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 13, 18 y 19, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y la respuesta a esa pregunta es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Quiero que observe, por favor, que dice que el proceso fue que un hombre sembró aquella semillita como la que vimos en la foto, pero creció de tal manera que se hizo ¿qué? ¿Cómo lo describe el Señor? Dígalo con confianza. ¿Se hizo qué? Se hizo grande. Árbol grande. Árbol grande. Tan grande que sirvió de hogar para las aves que venían y posaban en él. Y quiero reiterar esto. Árbol grande. Porque cuando pensamos en la semilla de mostaza, en este caso el Señor Jesús dice que así es el reino. Pero en otras oportunidades enfatiza cuál es el aspecto del reino en el cual Él quiere resaltar, diciendo que esa semilla es como la fe en el reino. Pero quiero reiterar que dice árbol grande. Porque yo muchas veces he escuchado la expresión de algunos creyentes diciendo: hermano, aunque usted tenga una pizquita de fe, así como una semillita de mostaza, eso es suficiente. Pues déjeme decirle que eso es antibíblico. La voluntad de Dios nunca ha sido que nuestra fe se quede así chiquitica. Catalina, ¿me acuerdas la imagen de nuevo de la semilla?
favor. Volvamos a ver esa imagen nuevamente. Una semillita tan pequeña que cabe entre los dos dedos. Realmente, cuando Dios habla de su reino y habla de la fe, ¿será eso lo que quiere de nosotros? Porque yo he escuchado a muchos creyentes decir eso. Lo importante es tener fe, aunque sea así chiquitica. Pero todos los pasajes de los evangelios describen más bien apuntando hacia algo, hacia el proceso de crecimiento. Cuando Jesucristo habla de la fe, dice: quiero que la fe de mi pueblo, de mis discípulos, de mi iglesia, sea como lo que ocurre con la semilla de mostaza, que puede empezar así pequeñita, pero que no se queda ahí, sino que tiene un proceso natural de crecimiento hasta que se convierte ¿en qué? Volvámoslo a ver. En ese gran árbol. Árbol grande, acabamos de leer ahí. Entonces, mis hermanos, les exhorto, les animo a renovar nuestra mente respecto a la fe. Borremos el disco duro de nuestra mente y saquemos esa idea de que Dios está contento con una semillita, con una fe como semillita chiquitita. No. Cuando el Señor enfatiza esto, es más bien reiterando el proceso natural de crecimiento. Y por eso acabamos de leer: sembró el huerto, creció y se hizo ¿qué? Árbol grande. Hecha esta aclaración, entonces, permítame referirme brevemente al contexto de este pasaje. ¿Qué es lo que está ocurriendo según la narrativa del Evangelio? ¿Qué nos presenta la Escritura? Porque mi propuesta en esta mañana es que crecer no es opcional, es un deber para el pueblo de Dios. Un deber. Y resulta ser que si observamos el contexto, Jesús viene haciendo cosas poderosas, maravillosas, y el Evangelio nos describe que había una mujer que estaba encorvada. Tenía tal problema de encorvatura que durante 18 años estuvo enferma de eso. A veces nosotros pasamos muy rápido por los textos y no observamos algunos detalles como esos, hermanos. Quienes hemos tenido alguna situación en la salud, qué difícil es cuando se alarga por algún tiempo. Porque quisiéramos que siempre, en todos los casos, oráramos y la sanidad fuera inmediata. Pero qué difícil cuando nos toca pasar procesos donde las semanas transcurren, los meses a veces se convierten en años. Esta mujer tiene 18 años encorvada, lo cual significa, hermanos, que ella no podía levantar la cabeza. A eso se refiere ahí con encorvada. Qué difícil, 18 años así. Gracias. 18 años. Y resulta ser que tiene ese encuentro con Cristo. Y entonces recibe la sanidad y contenta, da gloria a Dios por lo que ha hecho en ella. Y dice la Escritura que los líderes religiosos y sobre todo el jefe de la sinagoga, cuando se dan cuenta que una mujer que estuvo 18 años con esa enfermedad fue sana, no crea que dijo: ¡qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonito! No. Se molestaron. Porque Jesús sanó a esa mujer en el día de reposo. A eso se le llama legalismo, religiosidad.
Y la confrontación de Jesús, ¿cuál es? ¿Qué es más importante? ¿Que después de 18 años ella sea sana? ¿O que nos enojemos porque la sané en un día de reposo? Y la palabra que Jesús usa para esos hombres es hipócritas. Así les llama. Hipócritas. Porque por un lado pretenden agradar a Dios y por otro hacen cosas como esas. ¿Qué es más grande? ¿El amor al prójimo o la religiosidad? ¿Qué es más importante? ¿Que sea un milagro manifiesto en alguien o que ocurra cuando yo digo y como yo quiero? Jesús siempre fue muy claro. Y después de ese contexto, entonces Jesús brinda una serie de parábolas que tienen que ver con el crecimiento. De alguna manera lo que el Señor está diciendo a estos líderes religiosos, a estos fariseos es: ustedes tienen la popularidad. Ante la sociedad pareciera que son importantes y que conocen mucho, pero ustedes están muy pequeñitos en su fe. Ustedes no están entendiendo cómo funciona el reino de Dios. Y yo espero, y es mi objetivo personal y también de liderazgo, que todos nosotros estemos comprometidos con nuestro crecimiento delante de Dios, con una madurez espiritual, porque a eso es lo que Dios nos llama, a pasar por alto la religiosidad, a pasar por alto el legalismo, a superar cualquier aspecto de inmadurez espiritual para verdaderamente ser como Dios quiere que seamos. ¿Les parece importante? ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces el Señor empieza a hablar de parábolas relacionadas al crecimiento. Un par de definiciones que quiero compartir aquí. Quizás la más obvia, ¿verdad?, es que según el diccionario, crecimiento es el término que hace referencia esencialmente a un aumento o incremento de algo. Eso es crecer. Aumento o incremento de algo. Esta acción está presente en todos los ámbitos de la vida y por tanto es un término que es ampliamente usado. Y estamos familiarizados con eso. Crecer es aumentar. Crecer es incrementar. Cuando yo veo a mi hijo Josué, por ejemplo, no puedo evitar pensar cómo ha crecido. Ya no es aquel bodoquito que pesaba, grandote, que le costaba alzarlo, pero lo alzaba. Ahora más bien me alza a mí, yo creo. En el caminar en Cristo, hermanos, ¿qué tanto estamos creciendo? Sería la pregunta. Otra definición. Según la Biblia, crecimiento simboliza el proceso de transformación, y subrayé ahí, continua y progresiva, mediante el cual un creyente se transforma a la semejanza de Cristo. ¿Cómo sé yo que estoy creciendo en Dios? Porque me voy transformando y me voy pareciendo más a Cristo Jesús. Reflejo su carácter, reflejo su accionar. Y subrayé continua y progresivamente. Porque el crecimiento tiene que ser algo continuo. Yo no me puedo conformar a lo que crecí años atrás. Hay gente que vive de las victorias pasadas, ¿verdad? Un expresidente de este país dijo alguna vez: estamos mal, pero vamos bien.
Yo espero que no nos conformemos a eso. ¿Cómo está usted en su vida, en su relación con Dios de ahí? Estoy mal, pero voy bien. Dios quiere crecimiento. Es un deber crecer en Dios. Y la buena noticia es que no depende de nosotros. En algún momento Jesús dijo, nadie, por más que se afane, puede añadir unos cuantos centímetros a su estatura. Nadie. Ahora hacen unas operaciones terribles, hermanos. Incrustan ahí unos pines, unos aparatos para estirar los pies y que la gente crezca. Pero naturalmente, lo que yo mido hoy ya no crecí más. Llegué a mi tope. Por más que me afane, no puedo crecer. Pero en ámbitos del reino de Dios, el crecimiento que Dios espera y de la que la Biblia habla debe ser continuo y progresivo. Yo no me puedo levantar hoy y mañana decir, ¡pum!, ya crecí lo suficiente. No. Tengo que ir paso a paso. Es un proceso continuo. Y la buena noticia, les decía, es que quien da ese crecimiento es Dios. Por eso fue tan duro con los fariseos y los líderes religiosos, porque ellos creían que ellos mismos son los que establecían el crecimiento y miraban por encima del hombro a la gente y decían, fulanito de tal nombre, este no, que sea grande yo, y presumían con sus vestidos. Y la buena noticia es, disponemos nuestro ser a la voluntad de Dios, nos sometemos a Él todos los días de nuestra vida y Dios trabaja, desarrolla, lleva adelante ese crecimiento que por nosotros mismos no podríamos lograrlo nunca. Buena noticia, ¿verdad? Buena noticia. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, entonces estaríamos reprobados. Bendito Dios por su misericordia. Pero eso no significa que yo me voy a cruzar de manos. Una vez estaba haciendo una fila en algún lugar, no recuerdo si un banco o un centro comercial. El asunto es que estaba en la fila y unas personas adelante así. Vuelvo a ver en la fila y un señor tenía una camiseta que decía, tengan paciencia conmigo, Dios no ha acabado su obra en mí. Y suena bonito y suena espiritual, pero puede ser una excusa. ¿Y cuántas veces pasan los meses y los años y se convirtió aquella excusa donde el creyente dice, tenga paciencia, Dios va a hacer la obra en mí? Claro que sí, Él trabaja en nosotros, pero Él nos pide a nosotros también responder a Él. Tenemos que hacer algo de nuestra parte. Tenemos que hacer algo de nuestra parte. Y hay 3 parábolas aquí a las cuales voy a referirme brevemente. Lucas 13, 18 y 19 que acabamos de leer es la parábola de la semilla de mostaza. Y este tema de esta semillita, la palabra de Dios, repito, lo conecta con la fe. En primer lugar, debemos crecer en fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos crecer en fe. Entonces, como dije antes, borremos esa idea de que mi fe es como esa semillita y eso es suficiente, ¿no? La idea que Jesús dio es que sea como la semilla que se siembra, pero se hace en árbol grande. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, voy a leer el versículo 20. Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte,
pásate de aquí a allá y se pasará y nada será imposible. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, que no se queda chiquitico, sino que se siembra y se hace un árbol grande, van a ser testigos de tal respaldo de Dios que dice, podrán decirle a este monte, quítate. Y la famosa canción, ¿verdad?, que se ha usado por años, las montañas se moverán, se moverán, se moverán. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos montañas frente a nosotros? Yo no puedo decirle a una montaña natural, quítese de aquí, porque Dios la colocó ahí en un lugar particular. Pero hay montes de duda, hay montes de temor, hay montes de frustración. Hay situaciones en la vida que parecieran tan grandes como una montaña. Y el llamado de Jesús es que su fe crezca lo suficiente como para que sean testigos de cosas milagrosas, porque nada les será imposible. Y en el nombre del Señor, nada es imposible. ¿Cuántos han sido testigos del poder de Dios? Hermanos, Dios honra la fe de sus hijos. Y cuando nuestra fe está firme, y cuando nuestra fe está continuamente y progresivamente creciendo, nuestra fe puesta en Dios, no en nosotros, somos testigos de montes que se mueven, de milagros que ocurren, de respuestas inimaginables. Porque Dios honra, respalda la fe de sus hijos. Pero como decía un pastor amigo, hay creyentes que en vez de pensar en fe, piensan feo. Y todo lo ven imposible. Y como el dicho popular, hacen de un vaso de agua un mar. No pongamos la mira en el problema. Eso es fe. Fe es convicción, dice Hebreos. Fe es certeza. Fe es seguridad de que aún lo que no estoy viendo ocurrirá, porque para Dios no hay nada imposible. Ya es tiempo de crecer en fe. Es tiempo de empezar a creer, a confiar en Dios, a no permitir que las situaciones nos revuelquen, a no permitir que el temor gane. Ahora que la hermana nos puso a respirar un momento, quiero ponerlo a hacer algo. Sacúdase, haga así, sacúdase. Sacúdase, así, sacúdase, hermanos. Hay que sacudir el temor, sacúdase del temor. Sacúdase la duda. En el nombre de Jesús, quítese la inseguridad. No estás solo, hágame un favor, vuelvo a ver al que está a la par y dígale, no estás solo, no estás sola, Dios está contigo. No hay montaña que pueda prevalecer en pie ante el nombre del Señor. Pero si en vez de pensar en fe, pensamos feo, nos dejamos llevar por la mente, hermanos. Vea qué interesante que la palabra preocupación, por eso se llama así, preocupación, porque es preocuparse. Preocuparse, o sea, ocuparse de algo antes que ocurra. No ha ocurrido, pero ya nos preocupamos. Y tengo ese dolorcito de cabeza. Y no falta quien empieza ahí a susurrar al oído, a veces el enemigo, a veces nosotros mismos. O a veces las personas que nos rodean, tan raro ese dolorcito de cabeza. Cuidado un aneurisma, cuidado un tumor, me duele el estómago, cuidado un cáncer.
Y nos vamos de una vez al extremo negativo. En vez de pensar en fe, pensamos feo. Hay que ser positivo. Y no estoy hablando solo de una mentalidad de positivismo natural, no. Estamos hablando de fe. Y la fe tiene algo diferente al positivismo. La fe es el reconocimiento de que cualquier cosa que yo no puedo hacer, hay alguien que sí. Y es mi Dios que me ama y tiene cuidado de mí. Pero hermanos, si no se enfocan en la montaña, si no se enfocan en el problema, se enferma, entra en crisis y peor aún, se estanca. Debemos crecer en fe. Debemos crecer en fe. Volviendo al contexto del pasaje que mencioné ahora. ¿Cómo es posible que una mujer estuviera ahí encorvada, cerca del templo, y que durante 18 años estuviera ahí? ¿Acaso no hubo alguien en 18 años que le creyera a Dios lo suficiente como para acercarse a ella y orar y decir, en el nombre de Jesús, sé sana? Parece que no. 18 años sin contemplar un milagro. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no contemplamos las maravillas de Dios? ¿Tendrá eso que ver con que hay carencia de fe? ¿Tendrá eso que ver con que estamos más enfocados en el problema, en la circunstancia, que en lo que Dios puede y quiere hacer? No hay nada imposible para Dios. A veces uno cree que está manejando las cosas bien. Y cuando se da cuenta, físicamente y mental y emocionalmente, explota. Lo que estuvo haciendo fue reteniendo una bomba de tiempo. Porque no tuvo la fe suficiente para humillarse ante Dios y soltarlo todo. Yo no vine aquí a señalar, a acusar a nadie, no. Yo vengo aquí a reconocer que debemos crecer en fe, porque Dios desea que descansemos en Él. De eso se trata. No es que Dios quiere humillarnos ni avergonzarnos, no, todo lo contrario. Él quiere que sigamos creciendo en fe, en confianza en Él, porque quiere darnos descanso. Quizás alguien hoy necesite descansar. Quizás alguien vino con una multitud de pensamientos ahí en su cabeza, como decía el salmista. En la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron mi alma. Qué lindo es cuando Dios consuela, cuando Dios alegra. Pero para eso tenemos que creerle a Dios. Créale a Dios, creámosle a Dios. Porque voces hay por todo lado. Voces de desánimo, voces de inquietud, voces de temor, voces negativas. Hay gente tan negativa, hermanos, que basta conversar un ratito con ellos para deprimirse. Qué cosa más tremenda. Tras de que uno está golpeado por el problema, por la situación, y va y habla con esa persona, ¿y qué le dice? Y si está listo usted. De esa no sale. Pero en cambio, escuchemos al Señor que nos dijo: si tu fe fuera como la semilla de mostaza, que cuando se siembra crece y se convierte en un árbol grande, vas a ver maravillas. Nada será imposible. Y hay algo más que quiero agregar respecto a la fe.
Muy conocido el texto de Hebreos 11, pero voy a leerlo. Es pues la fe, Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza o seguridad o garantía, dicen otras versiones, de lo que esperamos. Y convicción aún de lo que no vemos. Qué lindo crecer en fe de esa manera. Que le creemos a Dios en cuanto a lo que estamos esperando. A lo que no estamos viendo incluso. No es negar la realidad. Tengo el problema, tengo la circunstancia, tengo la crisis enfrente, pero le creo lo suficiente a Dios como para tener paz de que Él va a extender su mano, de que Él me va a sacar adelante, de que Él me va a dar la victoria, de que esto será pasajero, de que esto va a terminar en algún momento. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, lo dijo. Las aflicciones de esta vida son momentáneas, pero nos aguarda gloria eterna. Vean qué contraste. Y a veces, hermanos, necesitamos hacer un alto y evaluar qué tan creciente está nuestra fe, nuestra confianza en Dios, o qué tanto nos hemos quedado estancados. Yo quiero ser de los que le creen a Dios en todo momento, de los que confían en su voluntad, de los que confían en sus propósitos, en sus planes, aunque todavía no lo esté viendo, porque sé que Él me ama. Amo lo suficientemente a mi esposa, amo lo suficientemente a mis hijos como para anhelar lo mejor para ellos en su vida. Y a veces en medio de las circunstancias debo recordar que más le ama a Dios, que los creó, que les dio forma, que les da aliento y vida y que tiene propósitos grandes para ellos, más de lo que yo pueda ofrecerles. Qué interesante, hermanos, que para que ocurra ese proceso, Catalina puede ponerme de nuevo el árbol. Disculpe que la esté devolviendo. Para que ocurra ese proceso y esa semillita que vimos se convierta en ese árbol grande, ¿qué tiene que ocurrir con la semilla? Si yo me la dejo entre los dedos, ¿se hace ese árbol? No se hace. Tengo que sembrarla. Tengo que hacer un hueco en la tierra. Tengo que enterrar esa semilla. Y el Señor Jesús, también hablando de eso, agregó: si la semilla, si el grano, en esa oportunidad hablando del trigo, no se entierra y muere, no puede fructificar. Si tiene a bien hacerlo ahí donde está, repita conmigo: es necesario morir a mí mismo para dar fruto. Es necesario morir a mí mismo para ver la gloria de Dios. Porque por naturaleza, por tendencia, los seres humanos dudamos de todo. Entonces muero y le creo a Dios. Y por más difícil que sea la circunstancia, hermano, alguna enseñanza
algún propósito habrá de todo lo que estemos viviendo. Y yo creo que el amor de Dios es tan grande que siempre ese propósito será para bien, aunque yo no lo entienda. Ministerialmente hablando, he sido testigo de grandes respuestas de Dios. He orado por situaciones muy complicadas. He visto milagros de sanidad. Pero también me ha tocado vivir procesos. En alguna oportunidad les conté que por lo menos 2 ocasiones en mi vida he pensado que no amanezco. Así, hermanos. Me ha agarrado algo extraño. Una vez eran unos dolores terribles en el estómago y yo sudaba tacacos, como dicen. Terrible. Y dije, no amanezco, no sé qué tendré. Y doblé rodillas y dije, Señor, tú eres todopoderoso, te necesito, sáname, no sé qué tengo. Y me levanté como nuevo. Porque Él tuvo misericordia y me sanó. Pregúnteme qué tenía, no sé, no supe cómo se llamaba lo que tuve. Pero me sanó. A la mañana siguiente desperté sano. Pero también he vivido procesos, como ese problema de desequilibrio que me ha tomado 5 años de tratamiento y exámenes y evaluaciones. Y eso no significa que voy a dejar de amar a Dios, ni de creer por una sanidad completa en mi vida. Sigo creyendo que Él hará la obra y que Él tiene el momento. A veces responde así y a veces nos permite pasar procesos porque está trabajando con nosotros, enseñándonos cosas o trabajando con los que están en derredor nuestro. La pregunta es, ¿cómo respondemos a los procesos? Sobre todo nosotros que somos padres, que somos jefes de hogar, cabeza de hogar. ¿Cómo respondemos a los procesos? Porque si nos dejamos revolcar por las crisis, hermanos, ¿qué va a pasar con nuestras familias? ¿Qué van a ver nuestros hijos en nosotros? ¿Cómo nos recordarán? Yo espero que algún día Naomi y José digan, mi padre fue un hombre de fe. Se equivocaba, fallaba, a veces se asustaba como cualquier ser humano. Pero cómo tenía fe puesta en Dios, cómo le creyó a Dios, cómo vimos respuestas para gloria de su nombre. Debemos crecer en fe. Volviendo al texto. Dice el verso 20 y 21, estamos en Lucas 13, porque son 3 parábolas seguidas que tienen que ver con crecimiento. La primera es en el ámbito de la fe. Y la segunda es la parábola de la levadura. Yo puse así, número 2, debemos crecer en fe, y número 2, debemos crecer en influencia. Lucas 13, 20 y 21. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La levadura tiene la característica de que si se pone en harina o si se pone en la masa, permea todo ese material. En las cocinas, en lo relacionado, ¿verdad? Recetas, la usan precisamente para que crezca. Porque si usted agarra levadura y la pone en un poco de masa de harina, no se queda ahí concentrada y mancha nada más, no. Eso hace una influencia sobre todo el material y lo cambia.
lo transforma. Estoy convencido de que así como Dios desea y nos llama y debemos crecer en fe, también debemos de crecer en influencia, en impacto a otros. Primera de Corintios 11, el versículo 1, es muy pequeñito, casi fácil de memorizar, pero muy importante. El apóstol Pablo tuvo el atrevimiento de decirle a la iglesia en Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y la palabra imitar ahí, en el griego original, es mimesis, de donde viene la palabra mimo. ¿Han visto lo mismo? Están imitando movimientos. El apóstol Pablo dice: imíteme, pero no por lo carga que soy, no. Imiten todo lo bueno que vean en mí, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Podríamos atrevernos a decir lo mismo? ¿Puedo yo, sobre todo en casa, porque a mí me gusta personalizar los mensajes, sobre todo en casa, porque aquí es muy fácil, hermanos? En la iglesia, vea qué guapos, qué lindas, nos vemos todos. Aquí todos nos vemos excelentes y llenos de Dios, pero que nos conozcan es en casa. Una vez dicen que en medio de un culto estaba el pastor predicando y de pronto entró una mujer con 4 chiquillos y todos con valijas, y llegaron con las maletas adelante y dijeron: venimos a vivir aquí porque tú eres una cosa aquí y en la casa otra. Dios me guarde, hermano, no sé qué pasa eso. Pero qué lindo tener yo la autoridad suficiente para decirle a mi esposa y a mis hijos: imítenme como yo imito a Cristo. El problema es cuando queremos demandar de otros y no lo vivimos. Porque entonces, ¿con qué autoridad lo vamos a hacer? ¿Cuántos padres de familia le dicen a los hijos: papito, mamita, vaya a la iglesia, congréguese, llénese de Dios? Y ellos no se congregan, no se llenan de Dios, no leen la palabra, no tienen nada de comunión con Dios. Tiene que haber coherencia. Entonces el Señor Jesús en estas parábolas de crecimiento dice: los que vivimos en el ámbito del reino, en los parámetros del reino, no en los de la tierra, tenemos que ser como la levadura, tener un impacto en nuestro entorno. Y vean qué lindo, aún más, hacer que las personas crezcan en vez de restarles. Eso es influencia. Influenciar la vida de otros. Yo espero algún día, cuando el Señor me llame a su presencia, poder estar ante Él y por lo menos tener la satisfacción de decirle: Señor, hice todo lo posible por influenciar a otros, a parecerse más a ti. Hice todo lo posible porque la iglesia se enamorara de ti, Señor. Me esforcé al máximo por darles un ejemplo de consagración, de búsqueda de tu rostro, de pasión por tu palabra y por las cosas tuyas. Señor, hice todo lo posible porque mis hijos y mi esposa vieran en mí un hombre de Dios. Dice Romanos capítulo 12, verso 21.
Lo puede buscar, Catalina, por favor. Romanos 12, 21. Quiero que lo leamos juntos. Bien fuerte, por favor, ahí está proyectado. 1, 2, 3. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Más o menos salió. Creo que puede salir mejor. Otra vez, bien fuerte. 1, 2, 3. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Hay cosas, hermanos, que inevitablemente se le pegan a uno, de las personas que nos rodean. Leí por ahí en algún lugar que entre más pasan los años de matrimonio, más se parece la pareja. Y creo que es cierto, porque llega uno a identificarse tanto, ¿verdad? Que llegan a gustarle a veces las mismas cosas. La forma de hablar se empieza a parecer mucho. Y nosotros en casa de mis padres vacilamos con una anécdota, porque una vez llegó una familiar de mi abuelita a visitarla y resulta ser que la señora tenía problemas de audición y hablaba durísimo. ¿Y cómo está, doña Dora? Y hermanos, no habían pasado ni 15 minutos. ¿Qué cree que pasó? Mis hermanas y mi mamá, ¿verdad que sí? Y todo el mundo pegando gritos. Y entonces nos dio un mal de risa. Se le contagia a uno las cosas del alrededor. Hermanos, procuremos ser de influencia buena, favorable para la vida de los que nos rodean. Que se lleven algo bueno siempre de nosotros. Y sobre todo algo que glorifique a Dios. Que glorifique a Dios. Una pregunta importante para hacer es: ¿a cuántas personas estamos influenciando para el reino? Todas las semanas al finalizar el culto hacemos una declaración. Y yo no pongo esto por una tradición, no se me ocurrió inventarlo nada más por llenar un espacio, no. Yo creo que eso es una meta de Dios, un objetivo divino. Y yo espero que iglesia lo tomemos muy en serio. ¿Y qué dice al final? Alcanzando a muchas personas para el reino. Estamos alcanzando, estamos influenciando a otros para el reino de Dios. Una pregunta muy importante. ¿A cuánto les gusta ver la congregación llena? Qué bonito cuando uno ve que las sillas están ocupadas. Para que eso ocurra, tenemos que seguir influenciando a otros. No se canse de insistir, no se canse de invitar, porque lo he dicho otras veces. Una reunión de iglesia, un tiempo de culto puede ser el día que marque la diferencia para alguien. Y no solo para alguien, para una familia detrás de esa persona. Por misericordia de Dios, hace muchos años mi papá tuvo un encuentro con Cristo. Y eso fue como un rompeaguas, hermano. Porque cuando mi papá vino al Señor, después de él vinieron otros de la familia. Estamos influenciando a otros. Debemos crecer en influencia. ¿A cuántos estamos impactando? Y ya que estamos hablando de iglesia y esto, le hago una pregunta, no me conteste, nada más reflexione, respóndase ahí. ¿Cuándo fue la última vez que viniste acompañado a un culto? ¿Alguna actividad de la congregación? Aquí en la iglesia, entre los varones, nos gusta mejenguear.
No puedo decir que jugamos fútbol. Juegan en el mundial, ¿verdad? Mejengueamos. Y es un ratito bonito que pasamos, compartimos, muy familiar incluso, ¿verdad? Y hacemos un ratito de ejercicio. Y procuramos, hermanos, que haya la suficientemente cantidad de personas para jugar bien. Y a veces pasa que tal vez no salieron los 10 que se ocupan y tal vez hay 7 y alguien dice, yo me traigo un compañero de trabajo. El asunto es completar los 10 y poder hacer la mejenga. Qué lindo poder pensar así respecto a la iglesia. Y decir, para un domingo, veo ahí unas bancas, yo me traigo a mi vecino, yo me traigo a mi tío, a mi tía, a alguna amistad. No porque la iglesia salve, sino porque aquí se manifiesta salvación. Porque proclamamos el mensaje del Evangelio, porque la presencia de Dios se manifiesta, porque hay bendición en la reunión de los santos, como dicen los salmos. A usted le bendice estar aquí. Amén. Compartamos esa bendición con otros. Alaban al Señor. Amén. Y continúa Jesús con una tercera parábola que titula La puerta estrecha, Lucas 13:22. Y así como debemos crecer en fe, debemos crecer en influencia, también debemos crecer en santidad. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Estoy en Lucas 13:23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es que interesante. Cuando le preguntan sobre salvación, Jesús compara la vida de los salvos con haber entrado ¿por dónde? Por una puerta estrecha o angosta. Y reitera que va a llegar el día donde algunos van a querer entrar y no lo van a hacer. Y continúa el verso 25 aclarando y diciendo, ¿cómo es eso de que van a procurar entrar y no podrán? Bueno, porque después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empieces a llamar a la puerta y diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo dirá, no sé de dónde son, no los conozco. Entonces, hermanos, lo queramos o no, respecto a la salvación, hay un tiempo que Dios ha establecido. Y un día ese tiempo se va a acabar. Y por más que quieran tocar y decir, ábrenos, el Señor va a decir, ¿ustedes de dónde son? No son de los míos. Ya se acabó. Se cerró la puerta. Verso 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y vea qué fuerte el 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios,
y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte, del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Y por qué puse esto de que debemos crecer en santidad? Porque la salvación nunca ha dependido ni dependerá de nosotros mismos. Es algo que recibimos por gracia. Es algo que solamente el Señor Jesucristo puede obtener por nosotros. Es un precio que solo Él, perfecto, sin mancha, sin pecado, podía pagar. Y que lo hizo con amor. Nos redimió, nos libró de la condenación. La salvación nunca ha dependido, bendito Dios por eso, de ningún ser humano. Y está escrito que en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Pero la santidad, a diferencia de la salvación, es algo que Dios demanda de todos nosotros. ¿Recuerdan la definición de crecimiento que dimos al inicio, donde hablamos de algo continuo y progresivo? Así es la santidad. Hay que crecer en santidad. Hay que cada día ir avanzando en esa respuesta que damos a la obra de Dios en nuestra vida. Y eso, hermanos, tiene que ver con las disciplinas espirituales, con la oración, con el conocimiento de la palabra, con la búsqueda de nuestro Dios, con la comunión íntima con Él. Ahí vamos creciendo en santidad. ¿Por qué? Porque la palabra santidad tiene que ver con, la definición más simple, tiene dos direcciones: apartarse del mundo y consagrarse para Dios. Eso es santidad. Me aparto del mundo y me consagro a Dios. Entonces, ¿por qué digo que hay que crecer en santidad? Porque Dios y la Biblia nos llama a cada día apartarnos más de ¿qué? Dice el verso 27. No sé de dónde son, apártense de mí, todos ustedes, hacedores de maldad. El problema está cuando la persona, su estilo de vida es la maldad. Cuando se practica el pecado. Eso es todo lo contrario a la santidad. ¿Verdad que ninguno somos perfectos? Todos le fallamos al Señor en alguna manera. Pero una cosa es fallar y otra cosa es vivir en maldad. Una cosa es pecar, una cosa es fallar delante de Dios, caer en alguna tentación, y otra cosa es que toda nuestra vida sea una constante práctica pecaminosa. El Señor dijo que el que quisiera venir y ser su discípulo, tome la cruz cada día, se niegue a sí mismo y le siga a Él. Eso es santidad. Entonces, de parte de nosotros hay algo que debemos hacer. Yo no puedo cruzarme de brazos y decir, como dije antes, algún día Dios me va a completar, Dios me va a terminar. Claro que Él está trabajando en mí, y todo lo bueno y cualquier destello de crecimiento se lo debo a Él, y gloria a su nombre. Pero también Él me dice, conságrate, apártate de las prácticas pecaminosas, de lo malo, de lo que ofende a Dios. Al punto de que aquí en esta parábola dice que Él le va a decir a los que viven haciendo lo malo, no los conozco, no sé quiénes son, no son de los míos. Es fuerte la escritura. Dice Hebreos capítulo 12, ya vamos a finalizar. Regálame un minutito más. Hebreos 12.
Voy a leer el verso 12, Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Haced sendas derechas para sus pies. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino sino sea sanado. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad se sigue, la santidad se busca, la santidad se procura. ¿Cómo? Con decisiones. Y con decisiones radicales. Hay prácticas que no tienen nada que ver con el reino de Dios ni la voluntad de Dios. Y debemos de romper con esas cosas. Si usted puede ver hacia atrás en su vida y decir, por la misericordia de Dios, con el poder de Dios y de su Espíritu en mí, vencí esta práctica, aquella otra, ese estilo de vida que no agradaba a Dios quedó atrás, entonces usted puede decir, he crecido en santidad. Pero si usted vuelve a ver hacia atrás y se mira hoy y dice, no hay diferencia, eso se llama estancamiento. La buena noticia, como dije al inicio, es que no son nuestras fuerzas. Yo dispongo mi corazón y digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Me toca tomar decisiones, sí, porque hay ambientes, hay prácticas que no convienen y no agradan a Dios y debo romper eso. Pero con el poder del Espíritu, yo voy cambiando y me voy pareciendo más a Cristo. En 1 Pedro 1:16 dice, sean santos como yo soy santo. Es una cita textual al Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel, quiero que sean un pueblo santo porque yo, su Dios, soy santo. Y ahora nos dice a la iglesia, sean santos como yo soy santo. Y santidad es consagrarse a Dios, apartándose de todas las prácticas que no le agradan, que ofenden la santidad de Dios. Y aunque no somos perfectos y vamos a fallar en algún momento, que ese ya no sea nuestro estilo de vida, el ayer. Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo, como dice allá en Corintios. Entonces, mis hermanos, si estamos claros respecto a lo que la Escritura nos habla, crecer es más que una opción. Por eso yo puse debemos crecer. Porque estoy convencido de que debemos crecer. Crecer en fe, crecer en influencia hacia otros y crecer en santidad. Todo con la ayuda del Señor, con el poder de su Espíritu, para gloria de su nombre y también para bendición de nuestras vidas. La pregunta final es, ¿estamos siendo obedientes en cuanto al crecimiento? ¿O estamos demasiado cómodos, tranquilos en lo que hoy somos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias porque si hay algo que nos da paz es saber que no depende de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, sino de tu gran amor, de tu misericordia, de tu gracia en nuestra vida. Todo lo que somos te lo debemos a ti. Pero a través de estas parábolas queremos responder a tu obra en nosotros, haciendo lo que hemos confirmado que te agrada, siendo obedientes al llamado que nos haces de crecer. Líbranos de estancarnos
Queremos ser más como tú. Queremos crecer en fe, en confianza, en esperanza. Creerte en el ámbito de lo económico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las metas, en el ámbito de todas las áreas de nuestra vida. Creer a tu palabra, creer a tus promesas. Queremos crecer en fe y no dejarnos llevar por la duda ni el temor. Queremos reconocer que tu palabra es verdad, que tus promesas se cumplen, que en ti verdaderamente somos más que vencedores. Queremos crecer en influencia hacia otros, Dios. Que toda persona que se acerque e interactúe con nosotros, que donde quiera que esté un hijo tuyo, Señor, un miembro de esta congregación, ahí levantemos tu nombre, que la gente vea en nuestros rostros el brillo de Cristo Jesús. Que seamos personas ejemplares, dignas de imitar para nuestras familias y para los que nos rodean. Queremos crecer en santidad, Señor, y tomar todos los días la decisión de morir, de negarnos a nosotros mismos, a los placeres del mundo, para seguir optando por tu voluntad, por hacer lo que te agrada, por apartarnos de toda práctica, Señor, pecaminosa. Llénanos con tu espíritu. Haznos más como tú, Señor. Queremos hacer la parte que nos corresponde en cuanto a consagración y a obediencia. Y lo demás sabemos que tú ya lo has estado haciendo y lo seguirás. Señor, cumple en cada uno de nosotros esa poderosa palabra que dice que la obra que has empezado la perfeccionarás. Hasta ese día, Señor, en que nos encontremos contigo. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y a no conformarnos con oír el mensaje, sino a esforzarnos por vivirlo durante el resto de la semana y toda nuestra vida. Que así sea en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y que esta semana, Señor, que va a iniciar, la ponemos en tus manos. Sea una semana feliz y gloriosa para todos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención.